Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos. Capítulo 10, versículo 38. Te voy a hablar de dos espíritus, de dos caracteres, de dos personas. Usted después puede elegir en cuál de las dos se quiere ubicar. Cuando la palabra de Dios me habla de dos, que es un número divisible, generalmente Dios lo hace para marcar diferencias. El rico y el pobre, el grande y el pequeño, en el hijo pródigo, el obediente y el desobediente. Siempre que hay dos, esa palabra y ese número es marcado para que usted vea una diferencia. Cuando Dios me marca dos caminos, según Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. La palabra dice, hay dos caminos, uno ancho y espacioso por el cual pueden entrar todos, y un camino angosto. El camino ancho y espacioso nos lleva a la perdición, el camino angosto nos lleva a la salvación. Por eso el número 2 siempre viene para marcarnos una diferencia. Y cuando Dios nos marca una diferencia por medio de la palabra, te presenta delante tuyo y te dice, vos tenés que elegir qué querés, vos tenés que elegir qué tomás, vos tenés que elegir qué es lo que aceptás para tu vida. Entonces, cuando hablamos de Marta y de María, hablamos de dos tipos de personas. Dos tipos de personas que comúnmente están dentro de la congregación. Están los Martas por un lado y los Marías por otro lado. Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por tus muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido leída. Me humillo en tu presencia, Dios, para que tú hables a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Señor, imparte el rema de tu palabra, la revelación, para que cada uno de nosotros pueda recibirla y esta palabra pueda dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos dos tipos de personas, dos tipologías de gente. En el mundo usted va a encontrar una variedad de cosas impresionantes. Usted va a encontrar distintos tipos de personas, pero la palabra nos está hablando a nosotros, los que estamos aquí adentro. Esta palabra es para los hijos de Dios, es para los creyentes, no es para el mundo. Codearlo al que está a tu lado, decir, esta palabra es para vos. Mírenlo al que está a su lado y fíjense si tiene cara de Marta o de María. A ver, algunos dicen, este es un Marta bárbaro, esta es una María. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Acompáñenme a la palabra, por favor. Aconteció que yendo de camino entró a la casa de una mujer llamada Marta, la cual le recibió en su casa. Note esto, que la que recibe a Jesús es Marta, no es María. Quien recibe a Jesús en su casa no era María, sino que era Marta. Cuando Jesús entra en su casa, automáticamente la hermana de Marta,
Marta, que era María, se echó a los pies del Señor y escuchaba las enseñanzas que éste daba. O sea, la que lo invitó, la que lo recibió, después como que no le prestó mucha atención, y aquella que cayó de rebote fue como la que aprovechó lo que verdaderamente era importante. Generalmente sucede esto. A mí me pasó cuando yo, estando en el Señor, vinimos y le prediqué a mi esposa y la gané para Cristo, y ella se metió, y ella era una María y yo era un Marta. ¿Me entienden? Y eso que yo la había traído, y eso que yo le había predicado, eso que yo le había hablado del Señor. Pero cuando ella se metió en el Señor, ella se metió de lleno y yo andaba medio carnaza. Andaba con la sudorosa encima todavía. Entonces andaba en muchos quehaceres, andaba distraído. Sin embargo, ella se metió en los pies del Señor a aprender todo lo que Dios había hecho. Generalmente sucede esto. Marta lo invitó y lo recibió, pero la que aprovechó fue María. ¿Me va siguiendo? La que lo trajo fue Marta, pero la que lo aprovechó fue María. ¿Quién te trajo a la iglesia? ¿Quién te predicó? ¿Quién te habló? No sé cuál será el nombre. Tal vez ese sea un Marta, pero si tú estás en esta noche, tienes que transformarte en una María, para recibir lo que Dios tiene preparado para ti, independientemente de lo que haga Marta o el Marto. ¿Me va entendiendo? Esto me enseña dos cosas. Diga conmigo, la salvación es personal. Diga conmigo, Dios no tiene primos, ni sobrinos, ni nietos. Dios tiene hijos. No, es que yo soy nieto de Dios. ¿Por qué? Porque mi papá es hijo de Dios. Yo soy no. Acá Dios, para Dios no existen los nietos. Para Dios existen los hijos. Así que, por más que yo quiera, mi hijo, en su momento, mis hijos, tendrán que tener un encuentro con el Señor. Tendrán que dar su decisión de fe. Tendrán que pasar a ser hijos de Dios, no porque son hijos míos, van a entrar al cielo sin pagar boleto, ¿me entienden? Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces Marta lo invitó, pero ella no tenía la exclusividad de Jesús. Sin embargo, ella se deja y se distrae en lo que la palabra nos dice. En el versículo 39, María dice, estaba sentada a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres. Tenemos una palabra muy interesante, preocupada. ¿Cómo estaba Marta? Preocupada. Y después más abajo Jesús utiliza dos palabras diciendo afanada y turbada estás. Diga conmigo, Marta tenía un problema. Cuando Jesús la ministra Marta, le dice Marta, afanada y turbada estás, la definición de la palabra afanada es desequilibrada en su mente. No tenía la mente bien direccionada, estaba desequilibrada. Ahora, ¿cuál era el motivo por el cual estaba desequilibrada? Por sus muchos quehaceres, por sus muchas preocupaciones. Estaba preocupada por esto, por el otro, por la comida, por la casa, por el perro, por el hijo, por todo el mundo estaba preocupada, menos por el Señor. Entonces, en un momento, y el síntoma de los Marta, el síntoma de los hermanos que están preocupados, el síntoma de los hermanos que no se ocupan de lo que se tienen que ocupar, es el síntoma de volverse en contra de los María. Automáticamente lo primero que hace Marta es ponerse en contra de María. Decirle, si sos un Marta, te la vas a desquitar conmigo, decirle. Automáticamente dice la palabra que Marta, dice, se preocupaba con sus muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Los Martas, esto va fuerte, ¿no? Los Martas son aquellos que le quieren ordenar la vida a los demás. Y son tan irreverentes que hasta le quieren ordenar la vida a Jesús. ¡Qué tremendo! Diga conmigo, esta noche muere la Marta, ¿no?
muchos quehaceres, no tienen tiempo de recibir lo que Dios tiene, no solamente que se pierden ellos de esa bendición, sino que automáticamente se vuelven en contra de los maridos. Automáticamente empiezan a criticar la actitud de los maridos. Automáticamente quieren ordenarle la vida a todo el mundo, sin embargo, deben ordenarse la vida a ellos primero. Yuhu, salúdeme que estamos con Discovery Channel. Escuchen. Dice, pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres y acercándose, le dijo al Señor, Jesús, escuchame un poquito. ¿No te das cosa que mi hermana no me está ayudando? ¿Por qué no le decís que Jesús la habrá mirado? Habrá dicho, esta está media chiflada. Ella está media loca. ¿Para qué me invita a la casa? Si me va a dejar sentado acá y no me va a prestar ni la más mínima atención. Entonces automáticamente el espíritu de Marta se va contra el espíritu de María. No te das cosa que me dejes servir sola. Dime pues, dije eso que usted tiene que hacer. Si yo tuviera que seguir todos los consejos que he recibido a lo largo de mi extensa carrera pastoral, si yo hubiera tenido que escuchar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, no, porque esto se hacía así, no, porque allá en la brasilera lo hacían así, no, porque allá en la medera lo hacían así, no, porque allá en la Roca de la Vida, no, porque allá en la Yema, no, porque allá en Sencini, no, porque allá en Carlina, hermano, no seas Marto, decirle que no seas Marto. ¿Por qué no le dice que me venga a ayudar? Jesús la mira y le dice, Marta, Marta, vos estás media desequilibrada de tus emociones mentales. Estás tan preocupada en tantas cosas que no podés ver que el Rey de Reyes y el Señor del Señor ya ha llegado a tu casa. Marta, Marta, dos veces yo le dije, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola es necesaria. ¿Cuántas eran necesarias? Estas son palabras del Maestro, palabras de Jesús, que le está diciendo a una mujer que ella estaba metida en muchas cosas, pero que esas cosas, fíjense qué tremendo, porque que usted esté metido en muchas cosas no quiere decir que eso le va a dar satisfacción, porque ella estaba metida en muchas cosas, pero estaba afanada y turbada, desequilibrada y preocupada. Entonces eso no edifica, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Siempre aparentemente o en apariencia parece que aquel que se mete con Dios es aquel que está desperdiciando su tiempo. Siempre parece que aquel que le dedica lo que le tiene que dedicar a Dios es el tonto, es el ignorante, es el tarado. Mira que se mete con el Señor en vez de hacer esto, en vez de hacer lo otro, Pero Jesús dijo que una cosa es necesaria. ¿Cuántas son necesarias? Una. ¿Se tiene calor o no? Tiene que bajar un poquito el... Aleluya. Ya bajé 20 gramos. Diga conmigo, una cosa es necesaria. Y María eligió la mejor parte, la cual no le será quitada. Este mensaje es para aquellos que de una u otra forma nos involucramos en tantas cosas que lo único que genera es turbación y preocupación. Eso automáticamente nos desenfoca del Señor. Y empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo terminamos por luchar con nuestras propias fuerzas? Cansados y frustrados. Porque nunca vamos a tener el resultado esperado si no lo hacemos con nuestro Dios. ¿Qué hizo María? María, a diferencia de Marta,
se postró a los pies de Cristo y allí recibía la palabra del Señor. No le importaba absolutamente nada, solamente recibir lo que el Señor quería darle. Diga conmigo, María eligió la mejor parte. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de la vida de María y la vida de Marta? El primer síntoma que tenemos, dijimos que los Marta son aquellos que automáticamente se ponen en contra de María. Son aquellos que critican a las Marías. Son aquellos que quieren arreglar la vida a todo el mundo antes de arreglársela a ellos primero. Son los que piensan que los otros están mal y él es el que está bien. Porque fíjese que Marta, para Marta, Jesús y María estaban chiflados. Loco, decirle que me ayude, mirá mi mamá, y vos que no te das cuenta, que acá, que allá. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Para los Marta, todo el mundo está equivocado. Para los Marta, ellos son los dueños de la verdad. Pero viven una vida de afano, una vida de turbación, no una vida de afano de afanar, de estar afanado. Una vida de turbación y de preocupación, queriendo resolver la vida de los demás y no resolviendo su propia vida o resolviéndola de la manera incorrecta, porque el único que puede resolver tu vida es Jesucristo de Nazaret. Hay cosas que no las vas a poder cambiar. Deja de renegar con eso, deja de luchar contra lo que no podés cambiar, entregarle tu vida a Cristo y Él acomodará todas las cosas. Él es el que hará el trabajo que usted no puede hacer. Pero no ande turbado, no ande afanado, no ande preocupado. Déjele todas sus cargas a Él. Déjele a mí los que están cargados y trabajados, que yo no te voy a descansar. Bien conmigo, tengo que descansar. Usted no va a poder cambiar nada sin Dios. Por más que haga lo que haga, usted no cambiará nada si usted no lo hace con Dios. Quiero que veamos el resultado, diga conmigo el resultado, de Marta y de María. La palabra dice en el libro de San Juan, yo lo voy a introducir en la historia. Marta y María tenían un hermano que se llamaba Lázaro. En un momento Lázaro se muere. Y conmigo se enfermó y se murió. Los amigos del Señor también se mueren. La gente buena también se muere. Pero aquellos que se mueren en Cristo pasan una mejor vida. Los que se mueren sin Cristo se van para la patita para el infierno. Pero aún siendo amigo de Jesús, Lázaro se murió. Y como siempre decimos nosotros, ellos pasan una mejor vida y el problema nos queda a nosotros. La tristeza, la separación, el dolor, nos queda a nosotros, como hombres y como mujeres. Lázaro se enferma y se muere. Y en San Juan capítulo 11, dice la palabra que Jesús vuelve a ver a Lázaro. Él vuelve a ver a su amigo, pero ya había muerto. Vino 11:17, cuando usted lo tenga me dice amén. Hay una gran diferencia entre Marta y María. Hay una gran diferencia entre esas dos personas. Y hay un resultado de vida totalmente diferente. La vida de los María no es igual que la vida de los Martas. Dios no hace acepción de personas y Dios no hace diferencia. La diferencia la hacemos nosotros. ¿Me va siguiendo? Y cuando le hablo de diferencia, le hablo diferencia en el buen sentido de la palabra. Daniel fue diferente a sus amigos. José fue diferente a sus hermanos. Tuvieron el mismo Dios, eran de la misma familia, pero él fue diferente. ¿Quién hizo la diferencia? ¿Dios o la marcaron ellos? Usted va a ser diferente si es un cristiano que se consagra a Dios a aquel que es un cristiano que no se consagra. Usted va a ser diferente si es un cristiano que anda en la verdad de aquel que es un cristiano que anda en la mentira. Dios no hace diferencia, pero la diferencia la hacemos nosotros. ¿Me sigue o no me sigue? Para Dios había una diferencia entre Marta y María. Aunque Dios ama a las dos por igual, había una diferencia. Diga conmigo, diferencia.
Y yo quiero que veamos el resultado de esa diferencia. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermana. Entonces Marta, escuchen, los Martas generalmente siempre están primeros. Los Martas son siempre los que arrancan primero, pero después terminan eliminados. Después terminan en segundo lugar. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y cuando Marta se encuentra con Jesús, en el versículo 21 dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas sé ahora que todo lo que le pides a Dios, Él te lo dará. Otra vez con la exigencia. Jesús, si hubiera estado acá, no hubiera pasado esto. Pero ojo que yo sé que si vos le pedís a Dios, Dios lo va a resucitar. Dale, metele bala. Las manos siempre están ahí. Hay que hacer esto, hay que hacer otro. No, pero que te quieren ordenar la vida. Sin embargo, Jesús le responde y le dice: tu hermano resucitará. Otra característica de las Martas es que se la saben todas. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección de los días postreros. Yo sé lo que me estás diciendo. Escuche. Mas Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Versículo 28. Fíjese el encuentro. Yo quiero que notemos esto. Fíjese el encuentro de Jesús. Note usted el tilde de la conversación. Note usted cómo Jesús habla con Marta. Marta viene desconsolada, llorando. Y Jesús le dice: bueno, tranquilízate un poco, quédate tranquila, tu hermano va a resucitar, no te hagas problema, Marta, ¿Estamos hasta ahí? Pero en el versículo 28 se encuentra con María. Diga conmigo, acá está la diferencia. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Escuche. Jesús todavía no había entrado, dice la palabra, no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa de ella y la consolaban, cuando la vieron salir, dice la palabra que se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró. Qué diferencia, Dios mío, qué diferencia. Hay dos espíritus, hay una diferencia muy marcada. María, cuando vio donde estaba, o cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y no le dijo: pero yo sé que si tú no. Digo: Señor, tú eres soberano. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora, si las dos eran hermanas del mismo tipo, si las dos eran amigas de Jesús, ¿por qué cuando Jesús la encuentra a Marta, la consuela, le dice: quédate tranquila, que está todo bien, no te hagas problema? Y cuando la vio a María, la palabra dice que se conmovió y se estremeció. María tuvo otro resultado con Jesús que no lo había tenido Marta. Y automáticamente la palabra dice que Jesús la vio tan, pero tan, dice que se conmovió al punto que lloró. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Los María son aquellos que conmueven el corazón de Dios. Los María son aquellos que han elegido la mejor parte. Por eso son llenos de gracia. Por eso son llenos de bendiciones. Por eso son diferentes a los Martas.
Los Martas andan todo el año dando vuelta y vuelta y acá para allá, no les sale una. Los Marías son bendecidos, pero la diferencia no la hace Dios, la diferencia la hacemos nosotros. Para Dios no es igual aquel que toma las cosas de Dios livianamente a aquel que se mete en el Espíritu de Dios. Para Dios no es igual aquel que lo deja todo por servirle al Señor de aquel que le da lo último que le queda o el último minuto. Hay una gran diferencia entre los Marta y los María. Ahora usted debe decidir de qué lado está. ¿No será que tu vida está cargada de muchas cosas? ¿No será que estás muy preocupado y muy afanado con tantísimas cosas que tienes? ¿No será que es el tiempo de que te postres a los pies del Señor y empieces a recibir su ministración para que cuando venga el día malo, como le pasó a Marta y María, tengas un resultado diferente del de tu hermana Marta? ¿No crees que es un buen tiempo para decirle a Dios a partir de ahora, quiero involucrarme en tu servicio, quiero involucrarme en tu palabra, quiero servirte, quiero conocerte más? Y empezar a salir de la vorágine de este mundo que lo único que hace es separarnos de nuestro Dios. Porque hay un momento en la vida donde usted va a necesitar de Dios. Hay un momento en la vida donde usted va a ir a la presencia de Dios. Hay un momento donde tu vida será quebrantada y vas a necesitar de la gracia de Dios. Y en ese momento Dios va a ver tu corazón. En ese momento Dios va a mirar tu espíritu. Cuenta mucho lo que usted hace. Jesús le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido memoria de mí. Le dijo al salmista, cada lágrima de tus ojos será juntado en mi redoma. Cuando un hombre se estaba por morir, se presentó delante de Dios y dijo, Dios, acuérdate cómo he andado, acuérdate, Señor. Y antes de salir el profeta que le había profetizado que se iba a morir, Dios le dijo, tenés razón, volvete, decirle que le doy 15 años más en el nombre de Jesús. Todo lo que usted hace para Dios cuenta. Todo lo que usted hace para Dios tiene su beneficio. Todo lo que usted hace para Dios tiene su recompensa. Así sea un vaso de agua que usted le dé a uno de sus pequeñitos. Es tiempo de dejar de andar afanado y probado.